Vamos a la segunda parte de la clase de las hormonas tiroides. Aquí vamos a hablar de las funciones fisiológicas de estas hormonas. La primera de esas funciones sería la transcripción de genes. El efecto general de estas hormonas es la activación de la transcripción nuclear, que se traduce en la síntesis de nuevas proteínas, ya sean enzimas proteicas, ya sean proteínas estructurales, transportadoras, etc. Cuando aumenta la cantidad de estas proteínas, hace con que haya un aumento generalizado de la actividad funcional en todo el organismo. Esta es una de las funciones más importantes que tiene la hormona tiroidea. Para eso, casi toda la hormona T4 o tiroxina debe convertirse en T3. Esto se debe a que los receptores intranucleares o intracelulares tienen una afinidad mayor por la T3. Entonces, al ingresar dentro de la célula, la tiroxina es desyodada y así se convierte en T3. 90% de las hormonas tiroides que se une a un receptor, como se ve aquí, es la T3. Aquí mismo podemos ver la T4, entra dentro de la célula, esta sería la membrana plasmática. Dentro de la célula hay una desyodasa que convierte en T3. La T3 entra dentro del núcleo para unirse con el receptor y luego esta estimula la transcripción de genes. Nuevamente aquí explica todos esos pasos. Cuando se une hormona-receptor, el receptor se encuentra dentro del núcleo, activa la transcripción de genes. Estos forman ARN mensajero que luego salen del núcleo, se unen con los ribosomas para formar nuevas proteínas, ya sean proteicas, enzimáticas, estructurales, etc. También puede presentar actividades no genómicas en las células del tejido cardíaco, del tejido adiposo o del tejido hipofisario. Estas actividades no genómicas podrían ser la regulación de canales iónicos, la fosforilación oxidativa y también podría activar los segundos mensajeros. Segunda función sería la actividad metabólica celular. Aquí aumenta la actividad metabólica celular en un 60 a 100%. Si es que se encuentra aumentado las hormonas tiroides, entonces podría aumentar hasta 100% la actividad celular. ¿Cómo lo hace eso? Aumentando la velocidad de utilización de alimentos como fuente de energía, produce aumento de la síntesis proteica, pero también el catabolismo proteico. Aumenta el crecimiento de los jóvenes, también actúa a nivel del esqueleto, de las células del esqueleto, entonces aumentaría la velocidad de crecimiento, especialmente en los jóvenes. Estimula los procesos mentales, deja a la persona más agitada, estas hormonas, si se encuentra en concentraciones altas, y también estimula la actividad de otras glándulas endocrinas. También presenta efectos sobre el crecimiento. Este efecto se manifiesta sobre todo en los niños en etapa de desarrollo. Acelera el crecimiento de los huesos en longitud. Uno podría pensar que si hay un hipertiroidismo, estas personas serían gigantes, pero no es así, porque además de aumentar el crecimiento de los huesos, también acelera el proceso de cierre del cartílago epifisario. Entonces, en un primer momento crece un poco más rápido, pero deja de crecer más temprano que una persona con hormonas tiroides normales. También tiene otro efecto importante, que es el estímulo del crecimiento y desarrollo del cerebro en la vida fetal y también en los primeros años de vida postnatal. Si es que el feto no posee cantidades suficientes de hormonas tiroides, el crecimiento y la maduración del cerebro antes y después del nacimiento se retrasan y su tamaño será más pequeño de lo normal. De ahí parte la importancia de controlar estas hormonas tiroides. Siguiente efecto, aquí vamos a hablar sobre las funciones corporales. ¿Cuáles serían los efectos de estas hormonas sobre las funciones corporales específicas? Con respecto a los nutrientes, vamos a comenzar con los hidratos de carbono.
hay una rápida captación de glucosa por las células, hay un aumento de uso de fuente de energía. Entonces aquí tenemos una rápida captación de glucosas por las células, que es la fuente de energía para estas células. Además de eso, promueve la glucólisis, induce la gluconeogenia, es la producción de nuevas glucosas a partir de otros sustratos, como por ejemplo el aminoácido. También incrementa la absorción de glucosa a nivel del intestino delgado para obtener más cantidad de glucosa. Si es que yo tengo un organismo produciendo glucosas a partir de otros sustratos, además de eso, estoy absorbiendo más cantidad de glucosa, eso va a hacer con que se dispare la secreción de insulina, porque la hiperglucemia estimula la secreción de insulina. Toda esta actividad es debido al aumento de las enzimas metabólicas celulares producidas por la hormona tiroidea. El primer efecto justamente era la transcripción de genes, que se traduce en aumento de producción de enzimas proteicas u otras proteínas. Entonces, este aumento de enzimas proteicas hace todo este efecto. Con respecto al metabolismo de los lípidos, libera del tejido adiposo, que es el depósito de los lípidos. Si es que libera del depósito, eso se vierte en la sangre. Por eso es que hay un incremento de la concentración plasmática y acelera su oxidación por las células. También aumenta la necesidad de vitaminas. En un principio dijimos que la transcripción de genes se traduce produciendo mayor cantidad de enzimas, y las vitaminas forman parte especial de las enzimas y coenzimas. El metabolismo basal, también ya mencionamos que ante un aumento de las hormonas tiroides podría aumentar en 100 a 60%. En esta fila podemos ver las hormonas tiroides miligramos por día, aquí sería 100 miligramos por día, 200, 300 y aquí 0. En esta columna, esta línea vertical me indica el metabolismo basal, y aquí es directamente proporcional. Si es que aumenta las hormonas tiroides, también va a aumentar el metabolismo, y lo contrario, si disminuye las hormonas tiroides, también lo hará el metabolismo basal. Con respecto al peso corporal, como utiliza más fuente de energía, moviliza ácidos grasos, etc., hay un aumento del metabolismo general, produciría un adelgazamiento, solo que en contrapartida incrementa el apetito, y eso hace con que compense el cambio metabólico. Lo que se iba a traducir en un adelgazamiento por el aumento del apetito va a mantener normal ese peso. Con respecto a la frecuencia cardíaca, también tiene efectos directos sobre la excitabilidad del corazón. Estas células autoexcitables entonces disparan a una frecuencia mayor, que se traduce en un incremento de la frecuencia cardíaca. También aumenta la fuerza de contracción del corazón en un primer momento, pero si eso se mantiene por periodo de tiempo prolongado, por ejemplo, el aumento de la liberación de la hormona tiroidea produciría el aumento de la fuerza cardíaca por un tiempo más prolongado. Eso entonces va a hacer con que se potencie el músculo cardíaco, que aumente el catabolismo proteico. Esto va a ser excesivo y prolongado, y este catabolismo proteico excesivo va a producir con que la potencia del músculo cardíaco se deprima. Sobre la presión arterial, generalmente mantiene dentro de los límites normales. Si es que llega a aumentar, en el caso del aumento de la hormona tiroidea, aumenta el flujo sanguíneo, y este aumento del flujo sanguíneo podría producir el aumento de la presión arterial. Entonces, las hormonas tiroideas mantienen normal la presión arterial, pero si llega a haber un aumento de presión arterial, eso sería debido al aumento del flujo, una consecuencia del aumento del flujo y no directamente de las hormonas tiroides. Con respecto a la respiración, en un principio dijimos que aumenta el metabolismo basal, inclusive hasta 100%. Si aumenta el metabolismo basal, eso va a hacer con que se requiera mayor uso de sustratos, como por ejemplo de oxígeno, y va a haber mayor liberación de dióxido de carbono.
El centro respiratorio detecta, por ejemplo, el aumento de dióxido de carbono y el propio centro respiratorio va a hacer con que aumente no solo la frecuencia respiratoria, sino también la profundidad de la respiración. Sobre la motilidad digestiva también presenta efectos y son efectos positivos, es decir, aumenta la motilidad digestiva. Ya dijimos que al aumentar el apetito, generalmente nosotros respondemos de forma voluntaria consumiendo mayor cantidad de alimentos. La hormona tiroidea también prepara el medio para digerir esos alimentos ingeridos, entonces aumenta la secreción de jugo digestivo. Además de eso, aumenta la motilidad gastrointestinal. En el caso de exceso de hormonas tiroideas, por el aumento de la motilidad gastrointestinal podría producir diarrea. Y lo contrario, si hay un déficit de la hormona tiroidea, va a disminuir la motilidad gastrointestinal. Ese intestino más lento, más perezoso, va a mantener más tiempo el contenido alimenticio por allí, va a tener más tiempo para absorberse el agua y eso se traduce como estreñimiento. En el sistema nervioso central acelera la función cerebral, es decir, aumenta los procesos mentales, por eso las personas hipertiroideas generalmente se encuentran agitadas, son personas más aceleradas. En el sistema muscular esquelético también desencadena una reacción muscular enérgica, pero como todo músculo, así como habíamos comentado en el músculo cardíaco, si es en exceso esta reacción muscular enérgica, el catabolismo proteico excesivo va a producir con que se deprima la potencia de estos músculos. La hormona tiroidea produce temblor muscular. Esto se atribuye a un aumento de la reactividad de las sinapsis neuronales en las regiones de la médula espinal que controla el tono muscular. En el sueño, el aumento de las hormonas tiroides presenta un efecto agotador sobre la musculatura y el sistema nervioso central. Volviendo a lo que era el efecto en el sistema nervioso central, dijimos que acelera los procesos mentales y en la musculatura aumenta la fuerza de contracción, pero que el catabolismo proteico deprimiría la potencia muscular. En el caso de las personas con hipertiroidismo, tiene este efecto agotador, se sienten siempre cansados, pero por esos procesos mentales acelerados no consiguen conciliar el sueño, se encuentran acelerados, se encuentran agitados. Volviendo a repetir que el aumento de las hormonas tiroides también potencia la función de otras glándulas endocrinas. Cuando hablamos del metabolismo de los hidratos de carbono, dijimos también que aumenta la absorción de glucosa, incrementa la gluconeogénesis, eso hace con que haya una hiperglucemia. La propia hiperglucemia va a estimular la secreción de insulina. Lo mismo ocurre con respecto a la actividad metabólica de huesos, va a hacer con que se incremente la secreción de las hormonas paratiroideas. Sobre la función sexual también tiene efecto directo. En el caso de los hombres, produce pérdida de la libido, eso significa que disminuye el deseo sexual, y si hay un aumento excesivo de estas hormonas, produciría una impotencia sexual. En las mujeres, en caso de carencia, produciría alteración de la menstruación, por ejemplo, menorragia cuando hay aumento del sangrado menstrual y polimenorrea cuando hay un aumento en la frecuencia de la menstruación. También produce disminución de la libido. Esto se debe más bien de un efecto final conjunto de otras glándulas hipofisarias que controla la secreción del ovario. Y por último debemos regular estas hormonas tiroideas. Al inicio habíamos mencionado este eje hipotálamo hipofisario tiroideo. Aquí en el hipotálamo se libera la tiroliberina hasta la adenohipófisis,
En la adenohipófisis se libera la tirotropina hasta la glándula tiroides. En la glándula tiroides tiene un efecto estimulante esta hormona, produciendo mayor cantidad de hormonas tiroides o liberando estas hormonas que ya se encuentran almacenadas en la glándula. El efecto de estas hormonas en los tejidos periféricos va a ser con que se inhiba la secreción ya sea de la tirotropina o de la tiroliberina. Entonces el mecanismo de control es un mecanismo de retroalimentación negativa y hablamos de un eje hipotálamo, hipofisario, tiroideo. Aquí tenemos la TSH u hormona estimulante del tiroides. Esta hormona es una glicoproteína que se produce y se libera en la adenohipófisis. Esta producción y liberación se debe a la tiroliberina. Los efectos de la tirotropina en la glándula tiroides sería el aumento de la proteólisis de la tiroglobulina. ¿Se acuerdan que las tiroglobulinas presentan en una molécula como 30 hormonas tiroxinas y un poco de las triiodotironinas? Entonces, cuando hay una lisis de estas moléculas, se liberan hormonas tiroides. También la tirotropina aumenta la actividad de bomba yoduro. La bomba yoduro es la bomba que atrapa el yoduro para dentro de las células tiroides y luego posteriormente estos yoduros son utilizados para la formación de las hormonas tiroides. Entonces favorece el atrapamiento del yoduro. También intensifica la yodación de la tirosina. Es un proceso de formación de las hormonas tiroides, por eso que la tirotropina también forma hormonas tiroides. Aumenta el tamaño de la glándula tiroides y también la actividad secretora de las células tiroides. Aquello que ya está sintetizado, estas hormonas ya formadas van a ser secretadas. Incrementa el número de las células tiroides. En el caso de exceso de tirotropina produciría el aumento del número de células tiroides. La liberación de las hormonas tiroides por estimulación de la tirotropina ocurre en 30 minutos y el resto ocurre en horas, días o semanas, es decir, tiene un periodo de tiempo más prolongado. Cuando la TSH se une al receptor, este complejo hormona-receptor produce una señalización intracelular. Esta señalización es estimulante porque activa la adenilato ciclasa y aumenta la formación de AMP cíclico, que es un segundo mensajero. Cuando hay un segundo mensajero, estos son los que se encargan de producir todos los trabajos restantes de la hormona dentro de la célula. El resultado de eso sería el incremento de secreción de hormonas tiroides y crecimiento prolongado de tejido propio glandular. La TSH formada allí en la adenohipófisis y liberada en ese lugar es controlado por otra hormona. Esa hormona es la TRH, también llamada tiroliberina u hormona liberadora de tirotropina. Esta hormona es producida en el hipotálamo. Es una amida tripeptídica formada en el hipotálamo, es transportada por el sistema porta hipotálamo hipofisario hasta la adenohipófisis. La secreción de la TSH y TRH puede tener otros estímulos externos, como por ejemplo el frío que induce la liberación de las dos hormonas. La excitación y la ansiedad produciría la inhibición de la secreción de la TSH.